Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Astrología para Entender y hoy os voy a hablar del próximo eclipse del 2 de octubre, miércoles 2 de octubre de la semana que viene, un eclipse anular de Sol que tiene su qué. Un eclipse muy potente eh, porque es una conjunción Sol-Luna, con el Sol eclipsado porque la Tierra está en medio, eclipse Sol-Luna en conjunción exacta con Lilith y con Mercurio. Y Mercurio está a 1 grado y algo, es un Mercurio combusto que le aporta unas características. Es un eclipse que hasta cierto punto puede dar un punto de miedo, pero vamos a intentar entenderlo y tiene como dos caminos, tiene dos opciones y esas opciones van a depender de nosotros. Además, el eclipse recibe una cuadratura de Marte, lo cual le añade siempre un punto de tensión, pero ese Marte también, Marte en Cáncer, también nos marca dos caminos. O sea, por un lado es Marte, que es el movimiento, cómo nos movemos hacia las cosas. Por un lado, ese Marte en Cáncer nos ofrece la posibilidad de mover un poco obligados por esa cuadratura, pero mover hacia la nutrición, hacia aquello que nos nutre, o por la cuadratura ese Marte en Cáncer puede actuar a la defensiva. O sea, es una de las características de Marte en Cáncer. Entonces, tengámoslo en cuenta y busquemos aquello que nos nutre, que nos acoge, nos suma. O sea, es un movimiento bastante interno, bastante de recogimiento. Si lo movemos en el mundo, es posible que pueda haber algún que otro conflicto. La gran característica de este eclipse es la conjunción exacta de Sol, Luna, Lilith, la luna negra. Entonces Lilith no es un planeta, Lilith no es una luminaria, no es un cuerpo celeste, Lilith es un punto de cálculo, es la posición más alejada, es la luna negra, es el punto más alejado de la luna. Entonces, ¿qué es Lilith? Lilith es, ya que la luna es nuestra zona de seguridad emocional, es la luna es cómo nos adaptamos al medio, al entorno, cómo nos adaptamos, son nuestras reacciones emocionales adaptativas al medio, y Lilith es aquello que rompe la adaptación. O sea, de alguna manera, Lilith, si la luna es la adaptación, Lilith es el rechazo, es la separación. ¿Por qué? Porque en Lilith hay una memoria, como en toda función lunar, y en Lilith se acumula un enfado interior muy grande, que provoca una rebeldía, que provoca una reacción, pero Lilith se mueve en la sombra. Lilith está en la sombra, es el subconsciente. Tiene muchas características similares a Plutón, con la diferencia de que Plutón sí es un planeta, sí es un cuerpo celeste. Entonces en Lilith se acumula la humillación, el castigo, la represión. Lilith de alguna manera es el instinto que fue reprimido, es el ello freudiano, que fue reprimido por el superior, con tabúes, con normas, pero normas que son esa función saturnina mal impuestas. Entonces, donde hay castigo, humillación, donde de alguna manera nos han quitado poder, nos han quitado fuerza y nos han hecho sentir mal.
Entonces Lilith, como se mueve en la sombra, y todo lo que en nuestras cartas natales se mueve en la sombra, hemos de traerlo a la luz para poder transmutarlo. En Lilith lo que se acumula es enfado y ganas de sed de venganza. Lilith se quiere vengar de toda la injusticia que ha recibido y de todo el castigo que ha recibido. En Lilith hay sed de venganza, pero como se mueve en la sombra, nosotros no controlamos esa sed de venganza, no la acabamos de ver con claridad. Entonces, cuando aparece Lilith, cuando de repente hace apariciones inesperadas, aparece esa destructividad, tanto hacia el exterior, o sea, no sabemos por qué muchas veces, pero aparece una destructividad o una agresividad hacia aquello que tenemos cerca, hacia aquello que nos rodea. Aparece pues una destructividad, ganas de romper eso, y no sabemos por qué, pero es lo que hace que muchas veces acabemos dañando a las personas a las que nos gustaría amar de alguna manera, pero nos sentimos incapaces de vínculo y acabamos precisamente por un condicionamiento, por el castigo recibido en la infancia, por las injusticias, y acabamos destruyendo aquello que queremos construir. Entonces Lilith tiene mucho que ver con el autosabotaje, porque hay un mensaje subyacente de no merecimiento de felicidad, no merecimiento de una buena vida. Entonces cada vez que no merecemos que nos vayan bien las cosas, entonces cada vez que tenemos una oportunidad de que de alguna manera se construya algo, puede aparecer esa Lilith y sabotearlo, autodestruirnos. Y sobre todo en lo vincular, porque todo esto se da en Libra. Entonces estamos hablando de los vínculos, de cómo muchas veces proyectamos en los vínculos, proyectamos una agresividad donde no toca, porque en el fondo esa agresividad o aquello que tendría que ser destruido son los esquemas disfuncionales que hemos interiorizado, es el castigo interiorizado, la amenaza, la humillación. Entonces, esos son unos esquemas que acabamos reproduciendo fuera en precisamente aquello que nos ofrece una posible salida de ahí. O sea, tenemos en la Lilith, cuando se mueve en la sombra, ella destruye y nos autodestruye, pero porque hay una obediencia hay una lealtad hacia unos esquemas aprendidos. Entonces, de alguna manera, provocamos y atraemos aquello que nos destruye. Entonces, una de las funciones, una de las maneras que tiene Lilith de mostrarse, de salir a la superficie y mostrar esa cara, esa sed de venganza, es que nos desmadra, nos hace descarrilar. Entonces, en un eclipse hay que ir con bastante cuidado, porque en el eclipse se eclipsa el sol, o sea, se eclipsa nuestra conciencia, se tapa temporalmente nuestra conciencia, y ahí tenemos a Lilith que sale. Lilith que sale sin nuestra conciencia. Entonces, ¿por qué Lilith nos hace descarrilar? O sea, la función de hacernos descarrilar es para romper con todo, porque queremos un cambio, en el fondo, inconscientemente queremos un cambio. Entonces nos hace descarrilar, nos hace romper los moldes, pero lo hace de tal manera y con tal potencia que sea imposible volver atrás.
y ahí está el lado tan destructivo de Lilith, ¿no? O sea, rompemos algo para que no haya vuelta atrás. Es como quemar las naves. O sea, es salir de una habitación y cerramos la puerta con llave. O sea, ahí ya no volvemos a entrar. Entonces, claro, sucediendo esto en un eclipse de sol, pues hay que tener cuidado con qué naves quemamos, ¿no? Porque igual estamos destruyendo precisamente aquello que nos está ofreciendo una salida a nuestro círculo vicioso, ¿no? Entonces, bueno, o sea, hay que poner conciencia sobre esta Lilith. El círculo vicioso de Lilith es, o sea, hay enfado porque una serie de mensajes o condicionamientos nos han creado falta de confianza. Y con Lilith en Libra, pues es falta de confianza a la hora de relacionarnos. Entonces, esta falta de confianza se traduce en falta de soltura y falta de espontaneidad en nuestros vínculos. Esto alimenta una cierta amargura y un cierto pesimismo que alimenta más la incomunicación que vuelve a alimentar la falta de confianza. Y nos movemos entre un sentimiento de culpa, un sentimiento de vergüenza y un resentimiento, una rabia, un enfado y una sed de venganza. Son dos caras de una misma moneda, ¿no? En ese círculo vicioso que se va alimentando a sí mismo, nos sentimos mal con nosotros mismos, sentimos vergüenza por haber tenido unas reacciones totalmente descontroladas o por haber roto algo o por haber dañado algo que no queríamos dañar, pero después, para poder soportar esa vergüenza y esa culpa, volvemos a enganchar en el resentimiento y decimos, no, la culpa es del otro, volvemos a alimentar el enfado, la rabia y a señalar fuera, ¿no? Pasamos de señalarnos dentro a señalar fuera, dentro, fuera. Y ese círculo vicioso, que es me saboteo a mí mismo con la culpa y la vergüenza, saboteo lo que me rodea con el enfado y con la rabia. El autosabotaje y el sabotaje vienen a ser dos caras de una misma moneda. O sea, cuando saboteo fuera me estoy saboteando a mí mismo. Y cuando me saboteo a mí mismo es una manera de vengarme de lo de fuera, de aquello que... del castigo que he recibido de fuera, ¿no? Entonces ese castigo lo reproduzco. En el fondo me lo estoy reproduciendo a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces, claro, hay que intentar y al final en ese círculo vicioso pues el cuerpo somatiza, o sea, aparecen dolores, aparece de todo, ¿no? Y hay que intentar transmutar, o sea, ponerle luz a ese enfado de Lilith, no negar el enfado, o sea, hay que ver el enfado, pero hay que dirigirlo hacia donde toca, no hay que darle rienda suelta. De alguna manera, Lilith aparece para que podamos tomar las riendas de ese tremendo potencial destructivo que tiene. Cuando tomamos las riendas de ese potencial, Lilith nos aporta una fuerza tremenda, una fuerza muy grande para crear, precisamente. Cuando observamos el enfado y nos damos cuenta de que lo estamos proyectando en lo que nos rodea, estamos reproduciendo nuestro propio castigo alrededor nuestro, cuando nos damos cuenta de esto, bueno, pues hay que tener la valentía, hay que tener la franqueza de convertir eso en diálogo, de convertir eso en una actitud más generosa, donde poder reinventar el vínculo, para poder romper ese círculo vicioso, para poder dejar de destruir
aquello que amamos y al final para poder darnos cuenta de que sí merecemos una buena vida, de que sí merecemos ser amados, de que sí merecemos un buen vínculo, y poder deshacernos de todos estos mensajes que nos han ido marcando, nos han ido hiriendo de alguna manera y nos alejan de esa capacidad de vínculo, ¿no? Entonces el tema es ese autosabotaje y ese sabotaje, o sea, ese sentimiento de culpa y resentimiento que constantemente se está alimentando y Lilith echa leña a ese fuego, es tomar las riendas y transmutar el enfado en una fuerza constructiva, lo cual es pasar de la culpa y de la vergüenza a la confianza en uno mismo, o sea, darnos cuenta que esta falta de confianza en uno mismo que va alimentando el círculo vicioso es un aprendizaje injusto, pero es un aprendizaje. Entonces, pasar de la culpa y de la vergüenza a la confianza en uno mismo, y la parte de resentimiento y enfado hacia el mundo, convertirlo en confianza en la vida. Entonces ahí, cuando conseguimos transmutar y dirigir el enfado, transmutarlo en esa confianza en uno mismo y en la confianza en la vida, de alguna manera Lilith se transforma en esa fuerza constructiva. Para ello hemos de dejar de tirar pelotas fuera, dejar de señalar fuera. Tenemos que responsabilizarnos, pero no desde la culpa. O sea, no volvamos a caer que ese precisamente es el círculo vicioso, ¿no? O sea, vale, dejo de señalar fuera, pues me señalo dentro. No, pues que culpa y responsabilidad son cosas muy distintas. Precisamente la culpa vuelve a alimentar el círculo vicioso. La responsabilidad es me hago cargo. Me hago cargo en el sentido de que solo de mí no depende del exterior, solo de mí depende poder romper el círculo vicioso. Solo de mí depende convertir la sed de venganza de Lilith, que me autodestruye y que destruye mi alrededor, mi entorno. Solo de mí depende convertirla en, como he llamado el vídeo, en la dulce venganza. Entonces, esa es la gran puerta que se abre en este eclipse, la gran oportunidad que se abre en este eclipse es precisamente esa aparición, ese retorno, o sea, esa Lilith que sale a la luz en un eclipse que es una luna nueva, que es una semilla que se irá desarrollando, y además es un eclipse que va a tener un efecto muy largo, porque normalmente el efecto del eclipse dura hasta que entra el primer planeta. En ese mismo punto entra el primer planeta a llenarlo de información. ¿Qué es lo que pasa? Que el primer planeta que entra en ese punto, en el grado 10 de Libra, es Marte, pero Marte va a tardar mucho porque va a ir a Leo, va a retrogradar otra vez a Cáncer. Entonces hasta agosto del año que viene Marte no pasa por el grado 10 de Libra. Entonces es una semilla que sembramos ahora, que nos abre una puerta, una oportunidad tremenda de transmutar todo nuestro enfado, todo nuestro potencial destructivo y autodestructivo, transmutarlo en confianza en uno mismo y confianza en la vida, y en un enorme potencial, porque la fuerza es proporcional, en un enorme potencial constructivo, rompiendo esos círculos viciosos a veces que señalan fuera, señalan dentro, señalan fuera, señalan dentro, ¿no? De alguna manera hay que desobedecer el castigo interiorizado, el castigo que hemos interiorizado. Hay que desobedecer las voces
que nos susurran desde la sombra que no somos capaces de vida, que no somos suficientes, que vamos a fracasar en todo lo que vamos a hacer, que todas esas voces desde la sombra que no son muy conscientes, pero que hacen, como no son conscientes, hacen que cuando estamos emprendiendo algo nosotros mismos nos hacemos fracasar, hacen que cuando conocemos a alguien que nos gusta y queremos compartir algo, nosotros mismos hacemos que eso no salga adelante, que eso vaya mal. Es la profecía autocumplida. O sea, Lilith hace fracasar esto mientras se mueve a la sombra. Si tenemos la valentía, y este eclipse es una gran oportunidad porque se nos pone delante de alguna manera, si tenemos el valor de decir, vale, solo yo puedo cambiar esto desde mí, solo yo puedo decidir tomar las riendas, o sea, decidir yo en mi vida y no dejar que todos los mensajes de desprecio, de desvalorización que hemos interiorizado a lo largo de la vida, pero sobre todo los primeros 7 años de vida. Después, a lo largo de la vida, vamos reproduciendo esos esquemas muchas veces, ¿no? Pues esos esquemas se tienen que romper. Y además hay como cierta presión para que se rompan por otros lados. Hay una presión, una cierta, ¿no? Hay una presión muy grande con la retrogradación de la última retrogradación de Plutón en el grado 29 de Capricornio, que está recibiendo una semicuadratura de Saturno en Piscis, Saturno regente de Capricornio, que habla mucho, o sea, la semicuadratura pide esa urgencia, o sea, da esa sensación, es una sensación interna de mucha presión, de mucha urgencia, hay que resolver esto. ¿Y qué está pidiendo esa semicuadratura? Que rompamos los esquemas del pasado que ya no nos sirven, y con el eje nodal en Libra Aries, ya no nos sirven a nivel vincular. O sea, la manera en la que hemos aprendido a relacionarnos ya no sirve porque está cargada de toxicidad, está cargada de mensajes que impiden un vínculo saludable de alguna manera. Un vínculo saludable, un vínculo libre, un vínculo que es capaz de ser lo que se da en ese momento, que no viene cargado de una mochila que cargamos, que la mayoría de las cosas no son nuestras, ¿no? Que hemos ido llenando esa mochila. Pero la culpa tampoco, o sea, volvemos, no es una cuestión de culpas. La culpa tampoco es de quién nos hizo aquello o el mundo me ha hecho esto. No, precisamente romper el círculo vicioso de culpa-resentimiento de Lilith tiene mucho que ver con esto, con decir, vale, yo llevo esta mochila, o sea, es mi mochila. No se puede culpar a otros, no, porque yo me tengo que hacer cargo de mi mochila. Es igual, todo el mundo lleva mochila, pero la única persona que se puede hacer cargo es uno mismo. Y hacerse cargo de la mochila, de descargar esa mochila, es una decisión propia. Mientras estemos señalando, culpabilizando al pasado, hay que salir de ese lugar de victimismo. Es la única manera, la única forma de deshacernos de esa mochila, de esos esquemas del pasado, es salir del victimismo. Cuando salimos del victimismo, ese potencial tremendo destructor de Lilith se vuelve una fuerza de vida muy, muy, muy grande para construir, porque se transforma en confianza en la vida, confianza en uno mismo. Entonces, desobedecer esa mochila, ¿no? Y poner la fuerza del enfado a favor de la vida y en vez de en contra de nosotros y en contra de la vida.
esa fuerza a favor de la vida es la dulce venganza de Lilith. O sea, es lo que yo he llamado la dulce venganza. Porque ya no es esa sed de venganza destructiva, sino que es la dulce venganza de poder desobedecer aquellos mensajes que nos han quitado fuerza, que nos han disminuido de alguna manera, poder desobedecer esos condicionamientos y poder poner esa fuerza al servicio de nuestra vida, o sea, a favor de nuestra vida en vez de en contra. Entonces es una venganza de Lilith porque estamos desobedeciendo mandatos familiares, lealtades que pueden ser transgeneracionales. Estamos desobedeciendo, nos estamos vengando, pero a favor de la vida. Entonces es una oportunidad muy, muy bonita, pero cuidado, en este eclipse hay que ir un poco pisando huevos también. Un aviso con esto de pisando huevos. O sea, hay muchas personas, yo creo que en parte por ser Capricornio, pues soy bastante austero en estos temas, pero hay muchas personas que les gusta mucho ritualizar las lunaciones, ¿no? Sobre todo la luna nueva, como es una semilla, muchas veces se ritualiza. Y la gente se junta y hacen rituales de luna nueva y todo esto. Varias cositas. Primero, es muy, muy desaconsejable ritualizar un eclipse, mucho. ¿Por qué? Porque desaparece en un eclipse solar, desaparece el sol, o sea, desaparece la conciencia y ahí pues se pueden generar situaciones bastante caóticas. Pero hay dos razones más para no ritualizar, por favor, para no ritualizar este eclipse. Una es que Mercurio está combusto y Mercurio es el mago, o sea, Mercurio es el mensajero, pero es el que transmite el mensaje entre mundos. Entonces se le relaciona con la magia y tal. Entonces, si Mercurio está Casimi, o sea, quiere decir Mercurio está en el mismo grado del Sol, hay una claridad muy grande. Pero un grado después, un grado antes y varios grados después, pero como ya está a más de un grado del Sol, está combusto. Cuando Mercurio está combusto, también se desaconseja bastante el ritualizar. ¿Por qué? Porque el mensajero está ciego. O sea, el mensajero no ve con claridad. Entonces, igual se hacen rituales con una determinada intención y no sale rana la cosa. Entonces, no vale la pena. Ya os digo, yo no soy mucho de rituales porque de alguna manera considero que la vida cotidiana son todo un seguido de pequeños rituales, ¿no? Pero los tiendo a interiorizar y hacer, no sé, no me gustan los aspavientos en este sentido. Tercera razón para no hacer, pues ya que es eclipse y ya que Mercurio está combusto, no conviene ritualizar en estas dos condiciones. Pues estando Lilith todavía menos, porque ahí se puede armar o sea, se puede descontrolar la situación, puede salir mucho enfado, pueden salir proyecciones muy, muy desagradables. Entonces, o sea, ¿qué se puede hacer? Pues una pequeña retirada hacia uno mismo. Es ese camino que marca, como hace la cuadratura con Marte en Cáncer, pues hay dos caminos. O explotamos hacia afuera, pero muy a la defensiva y mal, o nos movemos hacia aquello que nos nutre en un ambiente canceriano. Nos retiramos un poquito y buscamos un momento de intimidad y de acogimiento y de refugio y de cierto silencio, ¿no? Es aconsejable durante este eclipse. A favor que hay, a favor sobre todo hay esa gran oportunidad de romper nuestros círculos viciosos, destructivos, vinculares,
y convertirlos en confianza en la vida y confianza en uno mismo, transmutar esa fuerza de Lilith, ¿no? Que esto se dará sobre todo pues, desde el eclipse hasta agosto del año que viene. Pero a favor también está que hay un gran trino de agua. Un gran trino de agua entre Marte en Cáncer, Venus en Escorpio y Saturno en Piscis. Es muy interesante porque ayuda mucho a un eclipse que de por sí tiene su punto inquietante con Lilith y con Marte y con Mercurio combusto, pero este trino de agua nos invita de alguna manera a hacer caso a esa intuición, a la inteligencia emocional. Pongámonos en manos de aquello que intuimos y sentimos. O sea, es agua. Entonces, habrá que fluir y ese gran trino de agua nos ayuda a fluir. Y además en ese gran trino de agua está Venus en Escorpio, que es regente de este eclipse. O sea, Venus es regente de Libra, y Venus en Escorpio hace un quincucio al nodo norte en Aries y un semisextil al nodo sur en Libra, un semisextil al eclipse. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, Venus en Escorpio está haciendo ese proceso alquímico, está haciendo ese proceso de transformación de cómo nos queremos vincular. O sea, estamos satisfechos con los vínculos que tenemos, con cómo los estamos viviendo, con lo que ponemos en estos vínculos, o queremos vincularnos de otra manera. Y siempre hablando desde uno, o sea, de tomar la responsabilidad de cómo nos vinculamos nosotros. O sea, cómo se vincula el otro es cosa suya. O sea, nosotros tenemos que mirar cómo nos queremos vincular nosotros. Entonces, Venus con el quincucio, el semisextil, son dos aspectos de cierta invisibilidad, son de ajuste. Venus con el semisextil está estirando de este eclipse como que quiere ya esos cambios, pero el quincucio al nodo norte es que no lo acaba de ver claro, el cómo, entonces está en esa búsqueda. Y son aspectos de maduración que necesitan un tiempo, que generan cierta incomodidad, pero son muy madurativos, son muy... Entonces, bueno, o sea, Venus forma parte de este gran trino, Marte también forma parte de este gran trino, Marte que también está implicado por la cuadratura al eclipse, y Saturno, que es el tercero del gran trino de agua, Saturno en Piscis, es el que está reestructurando, es el que está de alguna manera junto a Plutón rompiendo esas viejas estructuras que ya no nos sirven y está empezando a poner los fundamentos de lo nuevo. Entonces Saturno, que es el constructor, es el que da forma, de alguna manera está implicado también en este eclipse y de manera armónica. Bueno, esto es un poquito lo que os quería contar. Es un eclipse muy interesante, muy potente, un pelín inquietante, pero tenemos la gran oportunidad de transformar la destructividad, de transformar nuestra propia destructividad, transformarla en confianza en la vida y transformar la rabia, el enfado, la sed de venganza en una dulce venganza a favor de la vida. Entonces aprovechemos este gran momento de este eclipse que es muy interesante. Bueno, gracias por estar ahí. Hasta luego.